Para toda la Iglesia de Jesucristo desde Córdoba, Argentina, el profeta y predicador José Loreto Amato, trayendo esta enseñanza espiritual del reino de los cielos. Y vamos a leer el versículo bíblico en 2 de Corintios 10, versículo 5, que dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro santo y amado Señor Jesucristo, y bendita la preciosa unción del Espíritu Santo que nos ha sido dada, queridos hermanos, para que nosotros podamos interpretar las Escrituras conforme a la revelación del Espíritu Santo. Y dice así: la lucha del creyente comprende poner todos los pensamientos en línea con la voluntad de Cristo. El no hacerlo lleva a la inmoralidad y a la muerte espiritual. Se deben seguir los 4 pasos siguientes para someter todo pensamiento al señorío de Cristo y estar consciente de que Dios conoce cada pensamiento y que nada hay oculto para Él, y que hay que dar cuenta a Dios de los pensamientos, las palabras y las acciones. Tener presente que la mente de un creyente es un campo de batallas, que algunos pensamientos se originan en las personas, mientras que otros proporcionan directamente del enemigo. El enemigo proporciona pensamientos que no son conforme al corazón de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros dice que debemos derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Algunos pensamientos se originan en la persona, mientras que otros proceden directamente del enemigo, que para llevar cada pensamiento cautivo se requiere la lucha espiritual contra la naturaleza pecaminosa y las fuerzas satánicas, que hay que resistir con firmeza y rechazar el mal y los pensamientos impuros en el nombre del Señor Jesucristo. La persistencia en darle respuesta negativa al diablo, a la tentación y al pecado, resolver fijar la mente en Cristo y en las cosas celestiales y no en las terrenales, porque la mente sometida al Espíritu es vida y paz. Ocupar la mente en la palabra de Dios y en todo lo que merece respeto, admiración o elogio. Siempre tener cuidado con lo que ven los ojos y oyen los oídos, negándose resueltamente a que los ojos sean instrumento para la lujuria, o ocupar los ojos en las cosas indignas o malas, ya sean libros, revistas, fotografías, programas de televisión o de la vida diaria. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Nosotros debemos controlar los pensamientos de nuestros corazones, porque el hombre tiene pensamientos perversos. Nosotros debemos controlar lo que vemos, porque los ojos son las ventanas de nuestra alma, y por nuestros ojos se contamina nuestra alma. Los pensamientos impuros invaden nuestro espíritu de tal manera de que minan nuestro espíritu y se confunde así los argumentos de Jesucristo con los argumentos de este mundo perverso. Satanás está siempre presente tratando de influir en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, con pensamientos fulgurosos que vienen a nuestra vida para causar en nosotros que abandonemos la sincera fidelidad a Cristo y que aceptemos alguna clase de pensamientos que no son los pensamientos del Señor. La palabra de Dios dice claramente, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios 11, versículo 1 en adelante vamos a leer: ojalá, dice Pablo, me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo hablaba como loco, hablaba de tal manera porque tenía un celo por la iglesia del Señor y estaba viendo de que los espíritus inmundos invadían las mentes de los hombres,
que los hombres miraban cosas que no convenían y contaminaban su alma. Por eso le dice en 2 Corintios 11, versículo 2, pues os celo con celo de Dios. Lo celaba Pablo. Nosotros debemos celar a la iglesia de tal manera que debemos estar atentos, queridos hermanos, cuando nosotros vemos hermanos que se desvían de la sincera fidelidad a Cristo, porque es un peligro. Satanás anda como león rugiente tratando, queridos hermanos, de devorarnos. ¿Devorar qué? Nuestros pensamientos. Cambiar el pensamiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús y ponerlo un pensamiento que derribe los argumentos que han sido puestos en nuestros corazones por la palabra de Dios, que es Jesucristo. Dice, pues los he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nosotros debemos ser como una virgen pura a Cristo, porque Jesús viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas, sin contaminación de espíritu ni de carne. Nosotros tenemos que mantenernos puros en el sentido espiritual, queridos hermanos, con los pensamientos que vienen a nuestra mente, con lo que ven nuestros ojos y contaminan nuestra alma, porque dice Pablo, y tiene razón, que en este último tiempo está aconteciendo esto, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, la serpiente va a tratar siempre de infringir pensamientos pecaminosos en la juventud, en los adolescentes, en los mayores y hasta en los ancianos. Hay muchos ancianos que tienen pensamientos perversos en sus corazones, que les gusta ver cosas que dañan a su alma, contaminan su alma, están lejos, se alejan cada día de la salvación. La juventud hoy incurre en las drogas, incurre en el pecado de la fornicación, en la rebelión a sus padres, porque se van a vivir solos, porque tienen sexo con uno, con otro, viven un tiempo, tienen hijos, consumen drogas, consumen pornografía y toda esa clase de cosas. Dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, nuestros sentidos, queridos hermanos, los pensamientos, lo que ven nuestros ojos contamina. Los pensamientos contaminan el espíritu. Los ojos contaminan el alma. Y cuando nosotros cometemos el pecado, contaminan nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, la serpiente quiere que nosotros seamos contaminados en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, para hacernos caer de la gracia de Dios, para hacernos de esa manera creer en espíritus que no son espíritus de Dios. Pablo le dice así a la iglesia de Corintio, queridos hermanos, 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, siempre a hoy se ha levantado como en el tiempo de Pablo, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores y maestros, falsos evangelistas que vienen predicando a otro Jesús, un Jesús permisivo, un Jesús que permite todas las cosas, un Jesús que no tiene problema en dejarlos que ustedes se desvíen en sus pensamientos, que cometan errores, que vean pornografía, que vean cosas mundanas, que vean televisión con programas prohibidos. Eso es lo que quiere ese Jesús que vienen predicando algunos predicadores. No predican sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, cómo se contamina el hombre. Hay muchas megas iglesias con esta clase de predicadores que nunca van a predicar esta parte del Evangelio porque esta parte no les conviene a ellos, porque ellos forman parte de esta clase de predicaciones. Dice a otro Jesús que el que le hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Satanás siempre, cuando nosotros creemos en esos pensamientos perversos que vienen a nuestras mentes y vemos cosas que no son agradables a nuestra alma, la vemos, o sea, vistas pornográficas, películas, y vemos mujeres en la calle, vemos minifalda, vemos
mujeres vestidas indecorosamente, todo eso contamina nuestra alma. Y eso es lo que le ofrece Satanás al hombre, para hacerlo caer de la gracia de Dios. Recibir otro espíritu, ese espíritu hace que tú veas y estés de acuerdo con todas esas cosas, con esos pensamientos y con lo que ven tus ojos. Desear a la mujer de tu prójimo, tratar de fornicar con alguna mujer que pasa delante de ti, aunque tú tengas esposa, vivir en concubinato, muchas cosas hace ese espíritu en tu vida cuando tú le has cedido porque ya has empezado a incurrir en esa clase de cosas prohibidas por el Señor, que derriban los argumentos que Jesucristo ha puesto en nuestro corazón. Dice, si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado. Y Pablo dice, y bien lo toleráis, porque hay muchos creyentes. Esto es para los creyentes, hermanos, principalmente. Son para los creyentes, queridos, que están en la iglesia. Creyentes inclusive que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero que no prosperan, porque Satanás es el bombero satánico. Satanás es el que apaga el fuego del Espíritu Santo. Cuando tú te has hecho espiritual porque has recibido el Espíritu Santo, Él va a venir a traerte todos estos espíritus fulgurantes que hacen que tú aceptes todas estas cosas que son del mundo. Y de esta manera te aleja de la espiritualidad, o sea, te inutiliza como hombre espiritual, te deja en la iglesia que cantes alabanza, que escuches la palabra, todo lo demás, pero te inutiliza a ti como hombre espiritual, como un hombre que pueda servir a Dios en el espíritu, echando demonios, sanando a los enfermos, teniendo dones espirituales de sanidad, liberación, discernimiento de espíritu, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de fe, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de géneros de lengua. Todos estos dones de sanidades, todo esto te lo inutiliza Satanás. Yo he visto infinidades de iglesias, queridos hermanos, donde no se manifiesta ningún solo don espiritual. He visto que hablan algunas lenguas salas en la iglesia cuando están cantando adoraciones o algo por el estilo, pero no he visto que la iglesia tenga dones espirituales, como dice Pablo, que nosotros tenemos que tener. Hay algunos, dice, que hablan lengua, otros que profetizan, está el don de profecía, hay otros que sanan y otros que hacen milagros. Dice Pablo que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo puede recibir un don espiritual para de esta manera poder nosotros ser contribuyentes dentro del cuerpo de Cristo para la edificación de los hermanos. Nos edificamos nosotros espiritualmente y edificamos a la iglesia espiritualmente. Hoy no se juzga la profecía, muy poca profecía hay, pero alguno que se levanta profetizando no se juzga lo que se profetiza. Habla palabras a solete, no tiene problema en hablar. Quizás haya recibido una palabra que venga de Dios, pero le añade 1000 palabras más, cosa que desvirtúa toda la profecía. Y no hay quien pueda juzgar la profecía dentro de la iglesia. Y así dice, se convierte en un pseudo profeta. Y sale por todas las iglesias después diciendo que es profeta, llevando a esa clase de profecía que son mentiras de Satanás, que son espíritus de adivinación. Ya voy a hablar del espíritu de adivinación que tienen los pseudo profetas de hoy, que el diablo ha invadido la vida de los creyentes, que han recibido inclusive el bautismo del Espíritu Santo, pero que el diablo le ha puesto otro espíritu, otro evangelio, otro Cristo, para que ellos se desvíen totalmente de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Todos estos falsos profetas que usted ve hoy, que tienen megas iglesias, son altivos. Son personas que no les interesa el hermano, no les interesa la doctrina, solamente ellos quieren inculcarte ese espíritu, quieren hacer que recibas ese Jesús permisivo, que recibas otro evangelio, un evangelio permisivo. Todas las mentiras que hay en los evangelios que predican estas personas últimamente, falsos apóstoles, falsos profetas,
falsos pastores con mega iglesias en Argentina y en todos los países, hasta Estados Unidos y en muchos países del mundo están estas mega iglesias con estos hombres que son perversos y malos y que son falsos apóstoles, disfrazados como apóstoles de Jesucristo. Yo le digo que estos son las aves que hacen los nidos en el árbol de mostaza. Léase la parábola del árbol de mostaza. Bendito sea nuestro amado